Bienvenidos a Shitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Muy buenos días y bienvenidos al episodio 40 de Shitco Talks. Cambio de ciclo, comienza un nuevo proyecto y antes de pasar a hablar de mi libro, parafraseando aquí a Francisco Umbral, me gustaría tener una breve mención para todos aquellos que durante estas últimas semanas, desde la salida del último episodio, habéis contactado conmigo para expresarme pues, lo mucho que os había gustado el podcast y que por favor siguiera haciéndolo. Y al margen de daros las gracias, evidentemente, yo desde la perspectiva del oyente, espectador, como queráis llamarlo, os entiendo perfectamente. Creo que al final, pues si te ofrecen un contenido que consideras que es de calidad y además de manera gratuita, quieres que se mantenga de manera indefinida. Pero la realidad es que me gustaría que pudieseis ver también esto desde mi propia perspectiva. Y al final, la realidad mía es que estoy metido en 50 cosas a la vez y muchas veces tienes que saber parar y decir, bueno, creo que si quiero seguir haciendo un trabajo de calidad en todo lo que hago, tengo que parar y eliminar algunas de las cuestiones en las que estoy involucrado. Y evidentemente en esos casos, pues, ¿cuál va a ser la primera cuestión que vas a eliminar? Aquella que no te reporte beneficio claro ni profesional ni económico, ¿no? Como es el caso del podcast. Porque es que, además de hacer el podcast, querría recordar que yo doy clase en la universidad, en el grado y máster, dirijo trabajos de fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales. Por supuesto, conforma mi trabajo también la realización, la escritura y la publicación de artículos científicos. Estaba hasta este momento en trámites para escribir un libro y, por supuesto, no podemos olvidar pues, el grueso de mi trabajo, que es al final entrenar a los ciclistas. Por lo tanto, en todo este enjambre de cuestiones, lógicamente, lo de llevar un podcast que no te ha de reportar nada más que el puro placer de divulgar información, pues se iba a quedar como la primera cuestión a eliminar, como así ha sido. De todas maneras, y no quiero enrollarme mucho, os agradezco muchísimo todos los mensajes de ánimo y tendré en cuenta vuestra solicitud para seguir haciendo episodios para cuando me toque hablar con alguien que sea interesante, pues hacerlo también de manera pública en alguno de los episodios que de vez en cuando intentaré publicar en mi canal de YouTube, Spotify y todos estos canales por los que me estáis siguiendo habitualmente. Dejando al margen este pequeño sermón que os acabo de soltar, efectivamente estoy aquí para hablar de mi libro. Este es mi nuevo proyecto que acaba de publicarse. Un proyecto que, aunque se publica ahora mismo, realmente tiene una antigüedad notoria. Estamos hablando de que nos tenemos que remontar a cuando yo tenía 18 años más o menos, entré en la universidad. Sentía mucha curiosidad por todo el tema del entrenamiento, particularmente el entrenamiento en deportes de resistencia, el ciclismo sobre todo, y la verdad es que sentía que me faltaba información, porque por un lado lo que me estaban enseñando en la universidad era muy genérico, pero por otro lado no conseguía acceder a ningún tipo de material que me sintetizara de una manera, digamos, en un lenguaje mundano, toda la ciencia que teníamos en este tipo de deportes y en particular el ciclismo. Dada esa necesidad que tuve en aquel momento, siempre en mi carrera profesional he recordado que en algún momento me gustaría satisfacerla para las futuras generaciones y siempre he tenido en mente que en algún momento intentaría escribir un libro que respondiera pues, a estas temáticas que acabo de comentar. ¿Cuándo? Pues, ¿podía haberlo escrito antes? Sí, desde luego. Pero la realidad es que quería, por un lado, haber conseguido la experiencia práctica suficiente para poder hacer una interpretación correcta de la evidencia teórica que podamos tener. Para ello, considero que tienes que haber entrenado a mucha gente y de niveles muy diversos. Y, por otro lado, creo que también al final lanzar un libro de esta temática. Por supuesto, nadie lo hace de manera gratuita, todos intentan conseguir algún tipo de rédito y para poder conseguir ese rédito creo que tienes que tener un alcance, tener un público que te siga y que esté dispuesto a comprar el libro. Y de ahí que haya esperado hasta un momento en el que yo considero pues, que quizás mi oferta para el mercado de la lectura en el ámbito del ciclismo pues, pueda ser satisfecha para
para muchos de los que me escuchan o leen habitualmente. Si atendemos a las diversas opiniones que tenemos en torno al entrenamiento, diría que en general, pero en particular en este país, en España, hoy en día pues, podemos abarcar una gran variedad de tendencias, ¿no? Tenemos desde voces que nos dicen que realmente no sabemos nada y que el trabajo que hacen los científicos no aporta demasiado al campo práctico porque los estudios no se hacen de la misma manera de la que se entrena, que todo es muy complejo y que realmente los resultados de entrenamiento son muy aleatorios. Tenemos eso por un lado, pero por otro lado también tenemos voces que nos dicen que sabemos todo de una manera tan precisa y exacta que con un software informático de entrenamiento, y aquí entiéndase la ironía, pero podemos llegar a estimar hasta cuándo tenemos que parar a orinar en una marcha cicloturista. Mi posicionamiento en este caso es algo intermedio. Creo que nuestro campo, basta con mirar a lo que hacíamos hace 30 años y lo que hacemos ahora, avanza principalmente gracias a los avances que estamos produciendo los científicos. Evidentemente son avances que no dan respuestas a todo, pero sí que nos permiten darnos cuenta también, no solo de aumentar lo que ya sabemos, sino también aumentar la conciencia que tenemos sobre lo que no sabemos, que es muy importante como primer paso para conseguir ir resolviendo poco a poco esos problemas. Y de ahí viene mi libro, que tiene un rol principalmente divulgativo, como resumen de la ciencia en torno al ciclismo que hemos abarcado en estos últimos años. Es un libro que va enfocado principalmente a entrenadores, a científicos y a ciclistas a los que les guste la materia, que quieran autoentrenarse y que a poder ser tengan un mínimo de conocimiento sobre conceptos básicos de entrenamiento, porque si no, no la totalidad del libro, pero sí que puede haber algún subapartado que se les haga algo engorroso para entender. Desde ahora mismo lanzo el aviso de que no se trata de un libro de recetas. Es decir, nosotros podemos comprar un libro que nos diga que los martes tenemos que comer 200 gramos de garbanzos, o que nos diga que este tipo de series es el que tenemos que hacer los miércoles para llegar a tope de forma a la cicloturista de turno. Si es que algo así se puede llegar a prescribir de manera genérica, que yo creo que no. Pero también tenemos libros que nos dirán, en vez de qué cantidad de garbanzos, qué día hay que consumir, nos dirán por qué es bueno consumir garbanzos o qué aspectos negativos puede tener consumir garbanzos para que nosotros mismos nos hagamos una idea y un encaje de esos garbanzos en nuestra dieta diaria. Pues aquí es exactamente lo mismo. Yo no te digo que el martes hagas este tipo de series, pero sí que te explico en el libro qué ventajas e inconvenientes puede tener este tipo de series para tu planificación del entrenamiento. A partir de ahí, serás tú el autor y artífice de la construcción de tu propio programa de entrenamiento. Al final, el propósito del libro principal es evitar que la gente haga burradas con su entrenamiento. Y para eso sí que nos ayuda mucho la evidencia científica de la que disponemos, porque nos permite, si bien no saber al 100% cuál es el método idóneo para alcanzar algo, sí poder ir discriminando qué es lo que mejor habría que dejar de lado. Yéndome ya al contenido del libro, cuyo índice podréis consultar en la página web en la que se vende el propio libro y en todas mis redes sociales, básicamente tenemos una estructuración en 3 secciones particulares. Por un lado, dedico más o menos un tercio del libro a explicar la fisiología básica del ciclismo. Cuestiones como qué son los umbrales, cómo se determinan, qué son los dominios de intensidad, qué sistemas energéticos tenemos en nuestro organismo y un largo etcétera de conceptos que nos permitirán entender a posteriori todas las recomendaciones prácticas que doy en el segundo subapartado, en el que se incluye la construcción de intervalos, cómo se trabajan los sprints, el FTP, el trabajo de fuerza fuera y encima de la bicicleta, para acabar el libro con un último tercio que abarcaría lo que serían los mal llamados ganancias marginales, que no son tan marginales, por supuesto, como puede ser pues, los aspectos de la composición corporal, el descanso, el entrenamiento en altitud, en condiciones de calor, humedad, frío, pero también grupos poblacionales específicos, como el entrenamiento de los jóvenes ciclistas, las particularidades del entrenamiento en la mujer ciclista, o qué es lo que ocurre cuando nos toca entrenar interiores. En definitiva, los 2 primeros tercios nos sirven para incorporar programas de entrenamiento a nuestra rutina y el tercer tercio, valga la redundancia, nos sirve para
clasificar según las características propias de nuestro contexto vital y poder adaptar el entrenamiento a lo que más podamos necesitar. Todo este contenido, que responde a 3 años de trabajo concentrados en 3 meses de escritura, acabada muy recientemente. De hecho, a mediados de febrero todavía estaba incorporando un par de papers al contenido debido a últimas evidencias que habían salido a finales de enero, para que os podáis hacer una idea de lo reciente que es el libro. ¿Y por qué tanta diferencia de tiempo entre el tiempo de escritura y el de creación? Porque aunque el libro incluye unos 200 papers referenciados, realmente las fuentes de información que he tenido que consultar para crear el contenido que hay ahí supone algo más de 1000 papers en total. Papers que, por supuesto, he ido consultando con el tiempo y he ido haciéndome mi esquema mental y mi guión de lo que sería ese producto final que vais a tener en vuestras manos si decidís comprarlo. Para ir finalizando, me gustaría decir que el libro está revisado por pares. Eso incluye un concepto científico en el cual todo trabajo es revisado por compañeros externos que dan sus comentarios críticos, y hasta que no se reciba el visto bueno de ellos, el trabajo no se puede publicar. Con ello, en ciencias normalmente lo que garantizamos es una calidad mínima de las obras. Y en el caso particular que nos ocupa con este libro, estoy bastante orgulloso de haber podido contar para esta labor con la persona que más admiro en el campo nacional en cuanto a investigación en el ciclismo, y en la versión en inglés de esta obra, con haber hecho lo propio con la persona que más admiro en el campo internacional. Así que espero que de las contribuciones totalmente voluntarias y gratuitas de estas personas hayan dado sus frutos y podáis disfrutar de una obra de la máxima calidad posible. Y hablando aquí de grandes expertos y de personas de nuestro campo que admiro en profundidad, me gustaría aprovechar este momento para deciros lo mucho que se aprende escribiendo un libro, no solo en cuanto a nuestro conocimiento y también desconocimiento de la materia. Una de las cosas que más me ha sorprendido es lo mucho que, no es que no sepamos, sino que no tenemos ciertamente definido el camino a seguir de manera genérica para todas las personas. Pero sobre todo me ha llamado la atención quiénes son realmente los expertos de nuestro campo, y son varias las personas que vienen citadas, referenciadas en el libro 10, 12, incluso 15 veces, que no son muy vocales en Twitter, no están en las revistas especializadas de ciclismo. Y simplemente lo que me gustaría subrayar con esto es el gran agradecimiento que tengo a esta gente, que realmente es la que contribuye a nuestro campo y al progreso que nos beneficia a todos, y que realmente tendríamos que hacer una reflexión sobre quiénes son realmente los expertos y qué correlación positiva hay entre la fama que uno manifiesta en redes sociales y la contribución que hace realmente a nuestro campo. Dejando este tema al margen, la obra se sintetiza en 310 páginas, a todo color, con 60 figuras y tablas, todo ello encuadernado con una tapa dura y con disponibilidad de envío tanto nacional como internacional. Los lectores y oyentes internacionales, por supuesto, tendrán que contar con el factor de la duración del envío y también la siempre presente y posible sorpresa de las aduanas. Pero por lo demás, aquí dejo el órdago, espero que lo disfrutéis muchísimo, y desde luego quiero oír vuestras opiniones ya sabéis, en redes sociales o en mi correo electrónico, a ver qué os ha parecido una vez que lo tengáis en vuestras manos. Un saludo a todos y seguro que nos volveremos a ver en algún Citco Talks esporádico. Mientras tanto, empieza el Ciclismo 2.0.